Bienvenidos a este programa de testigos de Semana Santa. Esta semana tan especial por muchas cosas, porque tenemos más tiempo para estar con nuestra familia, pero también porque tenemos tiempo para pensar y los que son más practicantes tienen tiempo para asistir a todas las celebraciones que tienen mucho significado. Por supuesto que nos interesa mucho saber también qué es lo que está haciendo durante toda esta Semana Santa el Papa Francisco. Por ello les vamos a pasar un informe de lo que él está realizando durante esta semana. El 13 de abril comenzó la Semana Santa, días en los que aumenta sensiblemente la agenda del Papa Francisco, que participa en todas las grandes ceremonias. El Domingo de Ramos a las 9:30 bendice las ramas de olivo en la Plaza de San Pedro, donde después celebra la misa. Como es tradicional, ese día el Papa se dirige especialmente a los jóvenes. El Jueves Santo celebra la misa del Crisma en San Pedro. Por la tarde se dirige al Centro para Ancianos y Discapacitados Santa María de la Providencia, donde celebra la misa de la Cena del Señor y lava los pies a 12 pacientes. El Viernes Santo, Francisco preside los oficios de la Basílica de San Pedro. En esta ceremonia, la homilía está a cargo del italiano Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Por la tarde, a las 21:15, participa en el tradicional Vía Crucis en el Coliseo. El Sábado Santo celebra la Vigilia Pascual a las 20:30 en San Pedro. En uno de los momentos más impactantes de la Semana Santa, Francisco preside la Liturgia de la Luz en una basílica de San Pedro completamente a oscuras. La misa del Domingo de Resurrección es en la Plaza de San Pedro y comienza a las 10:15. Al finalizarla, Francisco imparte la bendición Urbi et Orbi. Bueno, como vemos, el Papa tiene una agenda bastante completa, como era de esperar, y en todos esos lugares tan hermosos que tiene Roma y toda esta fiesta tan tradicional, sin embargo, siempre marcado por este nuevo estilo de sencillez y de cercanía que tiene el Papa Francisco, que muchos de ustedes quizás están pudiendo ver a través de los medios masivos y que nosotros ya estamos recibiendo desde nuestros corresponsales en Roma, desde la agencia Rome Reports, y vamos a preparar para el domingo que viene un informe especial. Pero por supuesto que en esta ocasión tan particular estuvimos pensando que no son pocas las cosas que suceden en nuestra sociedad y que nos hacen pensar y reflexionar sobre qué deberíamos replantearnos en esta Semana Santa, en esta semana de Pascua, en esta semana de cambio, en la que no solamente los católicos, sino que todas las confesiones cristianas nos estamos preguntando qué significó aquella Semana Santa en la que Cristo nos dejó su último legado y que culminó con su resurrección. Por eso le hemos pedido al arzobispo de Rosario, Monseñor Monaghan, que nos haga esta reflexión sobre qué es lo que cree que significa la Semana Santa para los argentinos en el tiempo de hoy. Estamos celebrando la Semana Santa, la Semana de Dios. Es la semana en la que nos encontramos con el Evangelio, nos encontramos con ese mensaje de Jesús que durante estos días renueva su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso, todo el preludio de la Cuaresma y de esta Semana Santa llega a la Pascua del Señor. La Pascua que es el paso de Dios por nuestra vida, que también coincide con ese deseo que tiene el hombre de encontrarse con Dios. Tú nos hiciste para ti, decía San Agustín, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, en estos días, ustedes lo habrán notado también, nuestras iglesias estaban colmadas de gente. Desde el Domingo de Ramos, toda la Semana Santa fue un afluir constante, especialmente de jóvenes, como aquí en nuestra arquidiócesis, la misa del Domingo de Ramos, que la vivimos en dos momentos, con los jóvenes en Capitán Bermúdez, celebrando la Jornada de la Juventud, una misa verdaderamente multitudinaria donde los jóvenes, con sus familias, amigos, amigas, participaron en esa misa y también escucharon al padre Mamerto Menapace, que les daba un mensaje sobre lo que significa
estar unidos a Jesús y vivir el mensaje de Jesús. Y lo mismo frente a la catedral, en el ingreso de Jesús en Jerusalén, inclusive con un burro, con jóvenes ataviados, que hicieron vivir la entrada del Domingo de Ramos como una verdadera fiesta de los cristianos. La Pascua nos pide, en cambio, una celebración. Es un día de alegría, pero la alegría de estar dispuestos a escuchar a Dios y de responderle. Teníamos como un mensaje de esta Pascua que inclusive compartimos con otras confesiones que están aquí en Rosario y en nuestra arquidiócesis, que viviéramos la paz de la Pascua, la alegría de la Pascua y también una convivencia en familia. Este deseo tiene que ver con el hecho de que queremos estar tranquilos, sobre todo en nuestros hogares, pero también en la calle. Que no perdamos la calle, decíamos los obispos y los religiosos en esta Cuaresma. Que no perdamos la calle que es nuestra, poder caminar, poder salir, poder encontrarnos con los amigos, vivir verdaderamente el encuentro fraterno en la convivencia de Rosario. Rosario no es la única que en este momento tiene que ver con situaciones difíciles, a veces de inseguridad. Todo el país, toda la provincia se ha encontrado con momentos difíciles, pero ciertamente que queremos cambiar esta situación, cambiarla a través de aquellos que tienen la responsabilidad de guiarnos, de conducir la sociedad, pero también cambiar en nuestros corazones, en nuestros hábitos de vida, en nuestro encuentro fraterno y sobre todo, como tantas veces nos dice el Papa Francisco, cuidándonos los unos a los otros. No nos dejemos de cuidar en esta Pascua. Esto significa salir al encuentro del otro, valorarlo, estar con ellos. Muchas veces el que está sano, el que comparte el deporte, la alegría, las visitas, los encuentros, otras veces los enfermos, los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, todos necesitan ser cuidados por alguien que esté cerca. Y esa es nuestra misión de cristianos en esta Pascua que vivimos. Un cordial saludo a todos. Vivan esta Pascua muy cerca de Dios, porque es la semana de Dios, es la fiesta del paso de Dios. Y vívanla también en el encuentro fraterno, en su familia, con sus amigos y con aquellos inclusive que no son tan amigos, porque la Pascua también significa perdón y significa paz. Les pido solamente una oración confiada por el obispo, por nuestros sacerdotes y para que vivamos estos días con la alegría que nos da el Señor. Le agradecemos estas palabras a nuestro arzobispo, también por su exhortación a que, como dice el Papa Francisco, nos cuidemos los unos a los otros y también a la misión que tenemos como cristianos, no solamente de cuidarnos entre nosotros, los que ya somos familiares y vecinos, sino también cuidar a aquellos que necesitan que alguien los cuide, los que están en la cárcel. Y yo incluiría a nuestra juventud, a aquellos que están en situaciones complicadas, como el tema de la droga, que es lo que nos tiene a todos tan afligidos últimamente. Y creo que también entonces es valioso traer hoy a cuento el contenido que tuvo el Via Crucis, el famoso Via Crucis en el Coliseo, y que fue escrito un poco bajo la iluminación del Papa Francisco para qué tenemos que reflexionar mirando ese camino de la cruz de Cristo. Los refugiados y emigrantes, los que sufren las consecuencias de la violencia, la crisis económica, la falta de empleo, la usura. Estos son algunos de los temas que se medita en el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma. Los textos han sido escritos por el arzobispo de Campo Basso Boiano, Giancarlo Bregantini. En las 14 estaciones que componen esta oración, ha intentado reflejar algunas de las injusticias y los pecados más crueles que cometen los hombres del siglo XXI.
La tortura, la lentitud de una justicia ahogada en un mar de burocracia. Giancarlo Bregantini también habla de problemas locales de su zona, como los niños que mueren por la quema de residuos tóxicos que producen cáncer. Y después de este breve resumen especialmente dedicado a que vivamos una Semana Santa mejor, tenemos otras muy buenas noticias para compartir con ustedes, que ya volvemos en el próximo bloque de Testigos. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. Estudia en UCALP Rosario y marca la diferencia. Carreras presenciales y a distancia. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Delfín, telas de tapicería y decoración, Riol, Margariti y Asociados. Auditores, asesores impositivos, Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario, Milisic, construcciones y servicios. Viví la universidad, viví la UCA. Y esta Semana Santa siempre nos remonta a los hechos de Semana Santa, aquella tierra santa elegida, quién sabe por qué razón de la historia o por qué razón en la mente de Dios, para ser la tierra que acogió estos acontecimientos tan importantes de la vida de Jesús y de su pasión, muerte y resurrección. Por ello vamos a ver una colecta que se realiza en la iglesia por las Tierras Santas y veamos cuál es la motivación y la preocupación que existe sobre Tierra Santa. Es la tierra en la que Jesús vivió, predicó, murió y resucitó. Pero poco a poco la cuna del cristianismo se queda sin cristianos y, como dijo Pablo VI, podría convertirse en un museo de piedras. Para que no suceda, cada año en Viernes Santo se recuerda que es importante no solo conservar los lugares, sino también ayudar a la población. La colecta de este día se destina a obras concretas para mejorar la vida de los cristianos de la tierra de Jesús. Quisiera señalar especialmente en este momento el Instituto para los Sordomudos, EFETA, que está en Belén, y que fue creado por Pablo VI en ocasión de su visita a la Tierra Santa en 1964, hace 50 años. Y la Universidad de Belén, que es una universidad que tienen los hermanos de las escuelas cristianas y que está abierta a todos, no solamente a los cristianos, sino también a toda la población. Con iniciativas como estas, se intenta contribuir al progreso de la zona y evitar que los cristianos de Tierra Santa emigren en busca de un futuro mejor. El cardenal Sandri apunta además a que facilitar la movilidad les ayudaría a vivir su fe y tendrían un motivo más para permanecer en los santos lugares. Las mayores dificultades que encuentran a veces están relacionadas con el tema de la movilidad. El poder acceder a los lugares santos sin dificultad, creo que una sana observancia de la seguridad debe ir acompañada también de una mayor libertad de movimientos para todos, y eso creo que será muy importante para que el país no esté dividido. Junto a las dificultades también hay razones para la esperanza, como por ejemplo la próxima visita del Papa Francisco. La visita del Papa es siempre una visita que es como una caricia, es como un llamado a la reconciliación, a la paz. Lo están esperando como una visita de un padre, sí, por supuesto, pero sobre todo de un amigo, de alguien que trae la consolación de Dios y que anuncia la paz a Jerusalén y al mundo entero. El Papa viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo. Visitará Amán, Jerusalén y Belén, donde acudirá a un campo de refugiados y almorzará con familias palestinas. Aquellos que han tenido la suerte de visitar Tierra Santa, creo que han tenido esa fuerte experiencia de pisar la misma tierra que pisó Jesús y de quizá entender un poco más las circunstancias que rodearon aquellos hechos y entonces tomar así aún más fuerza el mensaje que dejó Jesús. Y dentro de ese mensaje, lo que la Iglesia hoy está recuperando y tratando de protagonizar es el especial cuidado por aquellos que son los que más sufren. Y el Papa Francisco está insistiendo mucho sobre esto, sobre el tráfico de personas, y sobre ello tiene un mensaje muy fuerte. Y también queremos mostrarle a ustedes no solo esto, sino el trabajo a nivel internacional de la Iglesia Católica por la lucha contra el tráfico de personas.
El Papa Francisco dirigió unas duras palabras a quienes trafican con personas. Les llamó mercaderes de carne umana. Vorrei ringraziare coloro che lavorano con i migranti per accoglierli e accompagnarli nei loro momenti difficili, per difenderli da quelli che il beato Scalabrini definiva i mercanti di carne umana, que vogliono schiavizzare i migranti. Es difícil saber cuántas personas al año son víctimas de la trata. Sin embargo, sí es posible hablar de un incremento alarmante de este delito motivado por las precarias condiciones de vida en los países más pobres. Desde hace 15 años, Coatnet, un organismo vinculado a Caritas Internationalis, trabaja para auxiliar y orientar a las víctimas de esta lacra. Trabajamos para sensibilizar a la gente. Por ejemplo, uno de nuestros miembros, Caritas Armenia, tiene un proyecto de sensibilización en los colegios para hablar sobre la trata. Otro tipo de asistencia que ofrecen los miembros de la red es la búsqueda de refugio para las víctimas. También se da ayuda psicológica y la asistencia legal. Coatnet es una red ecuménica de 37 organizaciones cristianas. Sus creadores pensaron que si los criminales se organizan en red, quienes luchan contra este delito también deberían organizarse en red. Existían organizaciones activas que trabajaban, pero no se conocían entre sí. Cuando llegaron víctimas del oeste de Europa, era necesario enviarlas a organizaciones de fiar para que pudieran ayudarlas. De aquí surgió la idea. Existían organizaciones cristianas que ayudaban, aunque no todas eran católicas. Por eso pensamos, ¿por qué no colaborar en red? Porque si los criminales trabajan en red, deberíamos nosotros trabajar también en red para hacer frente a estos crímenes. Lamentablemente, el delito de la trata adopta múltiples formas. Una de las que está extendiéndose más es el trabajo forzado a causa de la crisis económica global. Según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los temas menos tratados y es un fenómeno que se ve en todas las partes del mundo y que ha crecido por la crisis económica. Coatnet pide mayor compromiso de los gobiernos para combatir la trata de personas, también que se apliquen las leyes para proteger a las víctimas y que se castigue con todo el peso de la justicia a estos delincuentes que se benefician del dolor ajeno. Y seguimos en este programa especial de Testigos de Semana Santa. Como siempre decimos, el programa en el que creemos que el mundo puede mejorar, pero en el cual también queremos dar razones de nuestra esperanza. Por eso damos estas buenas noticias de cosas buenas que se están haciendo en el mundo. Quédese que seguimos con más buenas noticias en el próximo bloque. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. Estudia en UCALP Rosario y marca la diferencia. Carreras presenciales y a distancia. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno. Hierros y tubos para la industria. Delfín, telas de tapicería y decoración, Riol, Margariti y Asociados. Auditores, asesores impositivos, Rubén Dobrito. impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario, Milisic, construcciones y servicios. Viví la universidad, viví la UCA. Y esta Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos y fue realmente muy interesante. Aquí en la Arquidiócesis hubo una celebración muy linda, como nos contaba el arzobispo, pero también en Roma el Papa pasó la cruz de aquellos jóvenes que habían hecho la jornada en Río, se las pasó a aquellos que van a hacer la próxima Jornada Mundial de la Juventud y celebró este Domingo de Ramos, el domingo pasado, con ellos, y también hizo mención particular a un hecho que nos espera la semana que viene, un hecho muy trascendente, que es la beatificación del Papa Juan Pablo II y de Juan XXIII. Veamos esta reunión del Papa con los jóvenes el pasado Domingo de Ramos. Jóvenes brasileños de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 entregaron la Cruz de las Jornadas a otro grupo de jóvenes representantes de la próxima Jornada Cracovia 2016. Es un gesto que se repite con cada Jornada Mundial de la Juventud desde 1984, cuando Juan Pablo II entregó por primera vez la misma cruz a los jóvenes del mundo. Affida a voi il segno stesso di quest'anno giubilare,
la croce di Cristo. Francisco recordó este aniversario y también que el próximo 27 de abril el ahora beato será declarado santo. Giovanni Paolo II, che è stato l'iniziatore delle giornate mondiali della gioventù, ne diventerà il grande patrono. Nella comunione dei santi continuerà ad essere per i giovani del mondo un padre e un amico. El Papa también se refirió a otro encuentro con jóvenes mucho más inminente, su próximo viaje a Corea para la Jornada Asiática de la In questo Juventud. contesto ho la gioia di annunciare che a Dio piacendo il 15 agosto prossimo a Daejeon, nella Repubblica di Corea, incontrerò i giovani dell'Asia nel loro grande raduno continentale. Francisco acabó la misa del Domingo de Ramos con el Ángelus y dio comienzo así a la Semana Santa, uno de los periodos más intensos para el Papa. Y estamos hablando de este gran acontecimiento para la Iglesia Universal de la beatificación del Papa Juan XXIII y de Juan Pablo II. Quizá la mayoría de ustedes que están viendo este programa seguramente se acuerdan del Papa Juan Pablo II, inclusive de sus 2 visitas a la Argentina, de su mediación por los problemas que teníamos limítrofes con Chile y de esa gran personalidad y ese gran atractivo que tuvo él desde su inicio, sobre todo en los primeros años, ya que él se dedicó a viajar y a visitar a todas las naciones. Vamos a seguir con esto, pero para entender la dimensión de lo que fue Juan Pablo II, vamos a ver este testimonio que da la Iglesia africana sobre el impacto que tuvo él en su continente. Los obispos africanos no esperarán a la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II para homenajearles. Un congreso en el Vaticano analizará la influencia de estos papas en África. La Iglesia africana vendrá a Roma para reflexionar sobre su historia reciente desde el Concilio Vaticano II hasta hoy. También para ver cómo la Iglesia ayudó al desarrollo africano, sobre todo gracias a los 2 papas que serán canonizados. Entre los invitados hay cardenales y obispos del continente, pero también teólogos, filósofos y grandes nombres de la cultura africana. Juntos investigarán el impacto del Concilio Vaticano II en África y también cómo dio forma a la sociedad moderna. No es otra celebración de la Iglesia en África, sino un momento para preguntarnos quiénes somos y quiénes queremos ser. El Congreso coincide con los 50 años del Concilio y de la independencia de gran parte de los países africanos, algo que los organizadores no pasan por alto. Para ellos, prestar atención a cada cultura es asegurar un futuro a la Iglesia en África. Cuando el Evangelio entra en contacto con otras culturas, siempre las enriquece, las cura, las purifica y también las eleva. El Evangelio saca a relucir lo mejor de cada cultura. El Congreso tendrá lugar en la Universidad Lateranense de Roma el 24 y 25 de abril. Lo organiza el Consejo Pontificio de la Cultura con ayuda del SECAM, Simposio de Conferencias Episcopales Africanas y de Madagascar. Y seguimos en este programa especial de Semana Santa y hablando en este último bloque dedicado a este gran tema, esta gran celebración que va a haber la semana que viene por la beatificación de Juan XXIII y Juan Pablo II. Y me quería quedar por un momento como una persona común pensando en cuál es la importancia de la beatificación de estas personas, que creo que va más allá de sus méritos como papas, sino que también, por supuesto, por sus virtudes como personas. Y me acuerdo de aquel atentado que padeció Juan Pablo II en persona. Creo que todos vivimos ese hecho tan dramático cuando un fanático religioso disparó contra él y fue unas heridas graves. Y creo que Juan Pablo II con eso seguía confirmando esta santidad que él tenía como persona, que ya la había demostrado como obispo en Polonia y que la siguió demostrando como papa. Por ello creo que hay cosas para rescatar, que no son santos que están lejanos porque fueron papas, sino que son personas que nos han dado un buen ejemplo. Por eso es que la Iglesia le da tanta importancia y que se está celebrando.
Y por ello les queremos avisar, por pedido especial de la Arquidiócesis de Rosario, que el domingo que viene, domingo 27, se va a estar celebrando en la Iglesia de Jesús Misericordioso, la que queda en Circunvalación y Autopista a Santa Fe. A las 5 de la tarde se va a hacer una misa especial agradeciendo y celebrando la beatificación de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y nosotros queremos despedirlos a ustedes, deseándoles unas felices Pascuas, como también nos enseña el Papa Francisco y nos anima el Arzobispo Rosario, unas Pascuas de paz, unas Pascuas donde nos preocupemos por cuidarnos y también por cuidar a los demás, a aquellos que quizá no son nuestros amigos e incluso a aquellos que son nuestros enemigos. Y bueno, yo me quedo con ese mensaje y también me quiero despedir, como siempre hacemos, con un poco de arte y un grupo de jóvenes músicos latinoamericanos, entre ellos argentinos, han dedicado esta canción a estos dos nuevos santos. Así que bueno, les deseo unas felices Pascuas en familia y en paz y hasta la semana que viene. Llenos de amor, se entregaron al mundo, dos almas gemelas, dos hombres de Dios. Con gran valor se enfrentaron al mundo, cada uno en su tiempo, con la misma misión. Su vida fue ejemplo de humildad y paciencia, y con sabias palabras nos llenaron de fe. Dos hombres de Dios e infinita bondad, por su historia de vida ya están en el altar. Juan 23 y Juan Pablo II, Juan Pablo II y Juan 23. El mundo ya canta, el mundo festeja, lleno de alegría por su santidad. Juan 23, el Papa de la Paz y humilde sacerdote al servicio de Dios. A la iglesia renovó, a los cristianos unió, y al Concilio Vaticano II convocó. Dos hombres de Dios e infinita bondad, por su historia de vida ya están en el altar. Juan 23 y Juan Pablo II, Juan Pablo II y Juan 23. El mundo ya canta, el mundo festeja,